¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con el afecto de siempre los saludo. Estaba yo revisando los periódicos de estos días que no he podido grabar. Ya saben que me voy al cerro a descansar. Pero este caso de Medina Mora a mí me deja un olorcito, un olorzote, un tufo de negociación de Medina Mora con López Obrador. Tal parece que en el camino de López Obrador nadie se interpone como aquel que en mis dominios no se pone el sol. Bueno, que López Obrador quiere concentrar todo el poder, ya tiene bajo sus pies, bajo sus zapatos, al Congreso, a través de la mayoría de Morena, a la mayoría de los congresos de los estados de la República, y va por el Poder Judicial. Hay que esperar a ver cómo vienen las reformas. Pero Medina Mora rehuyó explicar las razones graves por las que renunció o pidió licencia a la Corte. Hay muchas cosas ahí. En primer lugar, era importante que él saliera y que diera su voto antes de salir a favor de Saldívar y no de Pardo o de otro integrante de la Corte que también aspiraba a presidir ese máximo tribunal de justicia, que ahora pues va a quedar, no me queda duda. Como abogado yo veo que la Corte está entregándose al absolutismo, a un concepto muy dictatorial, personalísimo del presidente de la República. Si el señor Medina Mora se rehuyó a explicar las razones de su salida de la Corte, pero hay algo que quiero comentarles. El señor Ricardo Monreal lo invitó, fíjese nada más, le invitó en lugar de citarlo a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Senadores para que Eduardo Medina Mora explicara puntualmente cuáles eran esas razones graves, porque además tiene la facultad para hacerlo. No, ni siquiera se dignó el señor Medina Mora a tomarle, ya no hablar personalmente con él, sino a través de vía telefónica. El señor Ricardo Monreal, qué vergonzoso que haya declarado que por interpósita persona, sin decir quién es esa interpósita persona, habló con él o le mandó un recado. Miren, yo aquí nada más quiero ser muy breve para no enredarlo más a usted. En primer lugar, López Obrador no debía de haber aceptado, si es que esto fuera un procedimiento real, legal, no algo para proteger a Medina Mora. No debe de haber aceptado la renuncia o la licencia que solicitó si no especificaba con precisión cuáles eran esas causas graves que lo obligaban a separarse de su cargo de ministro de la Corte impuesto por Peña Nieto. Igual el Senado de la República. Pero yo creo, y corro el riesgo de equivocarme, de que le han de haber dicho: sepárate y no te va a pasar nada. Déjale el espacio al presidente de la República para que él designe a alguien de su confianza, desde luego, a través de una terna, simulando que todo se va a llevar conforme a derecho. Ya sabe usted que nada en contra de la ley, dice el señor López Obrador. Todo hay que hacerse dentro de la ley, respetando el Estado de Derecho. No, hombre, abren la boca como un cocodrilo para decir eso, pero no respetan nada. Solo median situaciones de orden político, nada más. Yo estoy seguro que a Medina Mora, a través de Saldívar, el ministro de la Corte, o yo no sé de quién, le dijeron: sepárate de la Corte, da tu voto a favor de Saldívar, o la van a pagar caro. Se va a hacer un escándalo mediático, ya lo tiene encima el señor Medina Mora, pero como ya obedeció, ya lo exhibieron, ya le dieron como piñata en época de posadas antiguas, o como esos judas que quemaban hace muchos años en los barrios más populares de las
colonias de las ciudades del país, principalmente en México, allá en la colonia Guerrero, en la Bondojo, en Tepito, en la Buenos Aires, aquí en Morelia también, en las colonias más populares, ya le dieron por todos lados mediáticamente, pero yo creo que ahí se va a acabar esto, ahí se va a acabar esto. Ya el señor salió, qué curioso, ¿verdad? Qué actitud tan complaciente tanto del presidente como del señor Ricardo Monreal, de no obligarlo a que comparezca a explicar esas razones graves. Ya se consiguió lo que querían, ya tiene un espacio ahí listo López Obrador para en su oportunidad enviar la propuesta, la terna, pero ya con la orden de que se apruebe determinado nombre. Y esto, con eso me quedo. Esto a mí se me hace muy grave, muy delicado. Estoy de acuerdo con lo que han dicho. El Poder Judicial de la Federación no es un partido de oposición, pues para eso son los partidos políticos que son la oposición a un gobierno. La Corte no, pero la Corte, no se le olvide usted que es el máximo tribunal que debe de llevar el control constitucional de este país. No lo hacen. Inclusive, fíjese, hoy ya falló el juez el juez de distrito en el sentido de revocar la suspensión definitiva que había otorgado a diferentes grupos con el asunto de Santa Lucía. No solo el primero concedió la suspensión provisional y luego la suspensión definitiva. Es decir, ¿qué quiere decir? Creo que tienen 5 o 6 asuntos por resolver en amparo para que pues adelante las obras de Santa Lucía, porque eso es lo que ordena y quiere López Obrador. Yo quisiera que alguien me indicara si también algún integrante del Poder Judicial de la Federación va a atender algún amparo que se solicite para que aquellos que se ampararon, para que sus nombres no fueran dados a conocer y que fueron beneficiados con perdones y condonaciones de impuestos, a ver si actúan igual que en este caso al que estoy haciendo referencia de Santa Lucía, que eso sería muy valioso, que se planteara el amparo para que echaran abajo las suspensiones provisionales o suspensiones definitivas y las revocaran y que se dieran a conocer los nombres de personas, personas físicas o entes jurídicos, como quiera usted llamarle, y así como grandes empresas que fueron beneficiadas por gobiernos anteriores, condonándoles millones de pesos, afectando grave y brutalmente al erario. A ver si un juez también concede el amparo y obliga a que el sistema de administración tributaria dé los nombres de esas personas. Y por otro, el asunto de los taxistas, el escándalo que se armó ayer en la capital de la República, pues yo sé, son tonterías las que dijo la señora Sheinbaum, es una científica, yo no lo pongo a duda, pero ayer leyó un mensaje, porque se notaba que estaba leyendo, diciendo que nada más habían participado una cantidad mínima de taxistas. Bueno, pues aquí no se trata si hayan sido uno o dos, los estragos que causaron fueron brutales para el comercio, para la actividad académica, para la circulación vehicular, para la gente que se transporta a sus centros de trabajo, para los que iban a abordar algún vuelo nacional o internacional. Yo no sé si eso pudieron haberlo previsto o no, y se esperaron hasta que no se hiciera el mitote y el escándalo. Y repito, bueno, ¿cree la señora Claudia? ¿Cree que somos tontitos o tarados para creerle que el 0.04% de los taxistas participaron? Pues sí, pero vea usted el desmadre que se armó. Aquí también hubo problemas. Ayer hubo tres manifestaciones distintas. Cuánta violencia hay, pero quiero otra vez retomar el tema de la Ciudad de México. Ese asunto de de Uber, tienen derecho a trabajar,
ajustándose desde luego no solo a los acuerdos que tengan con su contraparte, en este caso los taxis tradicionales que se utilizan en la Ciudad de México, como aquí en Morelia, que se regularicen, pero también que los taxis tradicionales mejoren la calidad de su servicio. Le voy a poner un ejemplo. Normalmente en el lugar en el que yo vivo, para transportarme a la plaza de Aurrerá, aquí en Camelinas, que no son ni 3 kilómetros creo, quieren cobrar hasta 40, 50 pesos. El Uber en horas que no son pico me cobra 38 pesos, pero la diferencia es que a veces el taxi tradicional da un servicio pésimo. Algunas unidades ya no están en condiciones de prestar el servicio. El Uber trae unidades nuevas o de modelos recientes. Yo creo que deben de ponerse de acuerdo. Todos tienen derecho a trabajar. Yo tampoco digo que desplacen a unos o desplacen a otros. El propio artículo 5 de nuestra Constitución otorga esa prerrogativa o derecho para que todos se ganen la vida en la forma que se les acomode, si esto siendo lícito, o de ejercer la profesión que quieran o el oficio que quieran. Aquí sería cuestión de que si quieren poner una plataforma también los taxis tradicional, pues que la pongan, pero que mejoren el servicio. Pero hay algo que no abordan, que no tocan. ¿Cuántos de esos taxistas, le quisiera yo preguntarle a la señora Sheinbaum o al señor, no sé cómo se apellida, Pereda, el subsecretario de Gobernación que ayer los atendió a los taxistas de la Ciudad de México que protestaron, cuántos se encuentran asegurados? Yo les puedo a usted decir que ni uno solo. Y conste, la mayoría son trabajadores, no son dueños del taxi. Igual pasa en Uber. Yo creo que dentro de estas negociaciones, de estas reuniones que han tenido, deberían de decirles, bueno, vamos a tocar el tema del seguro social para los trabajadores. No, ahí sí no le entran. Los líderes han pagado impuestos porque hay líderes que controlan infinidad de grupos de prestadores de este servicio. Yo no sé si en Uber, pero más en el taxi tradicional, han pagado impuestos. Pues sería cuestión de que el SAT también informara, porque que yo sepa, no pagan impuestos ni han pagado por todo el dinero que perciben. ¿Por qué? Porque controlan torres donde tienen instalados los famosos radiotaxi, pagan una cuota semanal por ese servicio, pagan una cantidad extra que para gastos, para la renovación de los permisos, la revisión, lo que le llaman la revista, que a veces ni siquiera van a pasar revista, es el líder el que va, da una mochadota y ahí viene con el latero de calcomanías para que las peguen en el parabrisas. En fin, es un tema que debe de discutirse. Y vuelvo a retomar Medina Mora. No, pues si actuó con ese desprecio para el Senado, obvio que hubo una negociación. O te vas o van a la cárcel tú y toda tu familia por estar metidos hasta las manitas en negocios sucios. Y qué pena, qué tristeza que esta actitud tan permisiva tanto de López Obrador como del Senado de la República, sobre todo del señor Ricardo Monreal Ávila, qué grave, y sobre todo que permitan que el Ejecutivo permee en la Corte, que al rato tengamos una Corte al servicio del Ejecutivo, alineada. Yo no digo que se peleen, fíjese usted o escúcheme bien, deben de colaborar porque forman parte del gobierno. El gobierno no solamente es el Ejecutivo, son las estructuras legislativas que ni poderes son, no manchen, ni poderes son, o del llamado Poder Judicial de la Federación o la Corte integrada actualmente por 11 ministros, que creo que por ahí quieren crear otra sala controlada también por López Obrador. Qué grave sería que hubiera un absolutismo en este país también en el manejo de la Corte para que no prosperara ningún amparo que afectara los intereses del gobierno. Le recomiendo a usted que vea, yo no tengo equipo para hacerlo,
que vea usted el promocional que está difundiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con una colaboración maravillosa. Yo no sé si le costó o no le costó esto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Sonora Santanera. Yo le sugiero que si no lo ha visto, véalo, vale la pena, y como siempre mis saludos para usted.